¿Te has preguntado alguna vez sobre la verdadera historia detrás de la mujer samaritana que Jesús encontró en el pozo? En este video, exploraremos la verdad oculta de la mujer samaritana, revelando el contexto histórico y cultural de su encuentro con Jesús en el pozo de Jacob. Descubriremos cómo este simple acto de pedir agua desentraña complejas capas de significado sobre la identidad, la revelación divina y la inclusión en la comunidad de fe. ¿Qué podemos aprender de este diálogo transformador y cómo puede inspirarnos hoy? Quédate con nosotros hasta el final para descubrirlo. Comencemos. El encuentro entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob, narrado en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, es uno de los relatos más profundos y reveladores del Nuevo Testamento. Este episodio no solo nos ofrece una visión íntima de la naturaleza y la misión de Jesús, sino que también explora con profundidad el simbolismo del agua, las tensiones culturales y la universalidad de la invitación al reino de Dios. A través de una conversación aparentemente sencilla sobre la necesidad básica de agua, se desentrañan complejas capas de significado sobre la identidad, la revelación divina y la inclusión en la comunidad de fe. Para comprender plenamente la riqueza de este encuentro, es esencial situarlo en su contexto histórico y cultural. En la época de Jesús, las relaciones entre judíos y samaritanos eran tensas y marcadas por una profunda hostilidad y prejuicio. Los samaritanos eran descendientes de judíos que se habían mezclado con otros pueblos durante el exilio asirio, y sus prácticas religiosas divergían significativamente de las judías. Esto hizo que los judíos de Jerusalén los consideraran impuros y herejes. La mera idea de que un rabino judío hablara en público con una mujer samaritana era radical y revolucionaria. Para comprender plenamente la interacción entre Jesús y la mujer samaritana, es esencial situarla en su contexto histórico y cultural. Los judíos y los samaritanos compartían un origen común, pero las diferencias religiosas y culturales significativas los llevaron a una profunda división. Esta separación se originó tras la caída del reino del norte de Israel ante el imperio asirio en el año 722 a.C. Durante este periodo, muchos israelitas del norte fueron exiliados, y los asirios repoblaron la región con otros pueblos extranjeros. Esta mezcla resultó en una comunidad que adoptó una versión sincrética de la religión israelita, incorporando elementos de las culturas y religiones extranjeras con las que se entrelazaron, formando lo que más tarde se conocería como los samaritanos. La integración de prácticas religiosas y matrimonios con extranjeros era vista por los judíos de Judá como una grave desviación de la verdadera adoración de Dios. Los samaritanos mantenían algunos elementos fundamentales de la fe israelita, como la adoración de Yahvé y la observancia de la Torá, pero también incluían prácticas y deidades extranjeras. Esta mezcla religiosa y cultural los hizo objeto de desdén y rechazo por parte de los judíos, quienes consideraban que la pureza étnica y religiosa era esencial para mantener su identidad como pueblo de Dios. Otro factor significativo en la división fue la disputa sobre los lugares de culto. Mientras los judíos centraban su adoración en el templo de Jerusalén, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, cerca de Siquem, actual Nablus. Para los samaritanos, el monte Gerizim era el lugar sagrado original, donde creían que Abraham había ofrecido a su hijo Isaac, lo que para ellos justificaba la centralidad de su templo. Esta diferencia en los lugares de adoración exacerbó aún más las tensiones, ya que cada grupo consideraba que el otro estaba adorando en el lugar equivocado. Con el paso del tiempo, estas diferencias llevaron a numerosos conflictos y hostilidades.
Los samaritanos fueron excluidos de la comunidad judía y considerados impuros, herejes y enemigos. Durante el periodo del Segundo Templo, las hostilidades se manifestaron en actos de violencia y profanación de lugares sagrados. Por ejemplo, los samaritanos llegaron a contaminar el Templo de Jerusalén arrojando huesos humanos en su interior durante la celebración de la Pascua, intensificando el odio y la desconfianza entre ambos grupos. Este contexto histórico y cultural de división y hostilidad añade una capa de profundidad al encuentro entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Jesús, un judío, no solo decide atravesar Samaria, un territorio que muchos judíos evitaban por completo, sino que también se involucra en una conversación con una mujer samaritana. Este acto, en sí mismo, es radical y rompe con las normas sociales y religiosas de la época. Al pedirle agua y ofrecerle agua viva, Jesús no solo supera las barreras étnicas y culturales, sino que también señala la universalidad de su mensaje de salvación, desafiando las profundas divisiones de su tiempo. La interacción entre Jesús y la mujer samaritana nos invita a reflexionar sobre nuestras propias divisiones y prejuicios en la actualidad. Nos recuerda que las barreras que a menudo construimos entre nosotros, ya sean de naturaleza religiosa, cultural o étnica, pueden ser superadas por un mensaje de amor y redención universal. El ofrecimiento de agua viva por parte de Jesús simboliza la invitación a todos, independientemente de su origen, a participar en la plenitud de la vida que Él ofrece. Esta narración nos desafía a reconsiderar cómo tratamos a los demás y nos invita a abrazar una visión de inclusión y reconciliación en nuestras propias vidas y comunidades. Una de las disputas más destacadas entre judíos y samaritanos era sobre el lugar adecuado para adorar a Dios. Esta diferencia no solo marcaba una distinción geográfica, sino que también reflejaba profundas divergencias en la comprensión teológica y cultural de cada grupo sobre lo que significaba la verdadera adoración. Para los judíos, el Templo de Jerusalén era el único lugar legítimo de culto, mientras que los samaritanos defendían la primacía del monte Gerizim. Jerusalén había sido consagrada como el centro religioso de los judíos desde que el rey David estableció la ciudad como la capital del Reino Unido de Israel. Posteriormente, su hijo, el rey Salomón, construyó el primer templo, que se convirtió en el epicentro espiritual y ritual del judaísmo. La importancia de Jerusalén se consolidó aún más después de la destrucción y posterior reconstrucción del templo, convirtiéndolo en el lugar donde se realizaban los sacrificios y festividades más importantes del calendario judío. Para los judíos, adorar en el templo de Jerusalén no solo era una práctica religiosa, sino una afirmación de su identidad y su fidelidad a los mandamientos divinos. Por el contrario, los samaritanos sostenían que el monte Gerizim era el lugar original y verdadero de adoración. Según sus tradiciones, este monte, ubicado cerca de Siquem, era el sitio que Dios había designado para el culto desde los tiempos antiguos. Creían que este era el lugar donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac y donde Josué había erigido un altar al entrar en la tierra prometida. Para los samaritanos, el monte Gerizim simbolizaba la autenticidad y la pureza de la adoración como la habían practicado sus antepasados antes de las reformas centralizadoras en Jerusalén. Esta rivalidad sobre los lugares de culto no solo creó tensiones, sino que también provocó confrontaciones directas. Durante la época del Segundo Templo, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, un acto que los judíos consideraron como una rebelión y una herejía.
La existencia de dos templos rivales representaba no solo una disputa religiosa, sino una lucha por la legitimidad histórica y espiritual. Para los judíos, el Templo de Jerusalén era el único lugar donde la presencia de Dios se manifestaba de manera plena y donde se podían ofrecer sacrificios aceptables. Para los samaritanos, el monte Gerizim era el lugar donde Dios había hecho su pacto con Israel y donde su adoración permanecía más pura y sin corrupción. Esta discordia sobre el lugar de adoración también se manifestaba en la vida cotidiana de ambas comunidades. Los judíos evitaban a los samaritanos y los consideraban impuros, mientras que los samaritanos desarrollaron un fuerte sentido de identidad independiente. Esta separación se reflejaba en sus prácticas litúrgicas, en su interpretación de la ley y en sus relaciones sociales. La hostilidad mutua se exacerbaba durante las festividades religiosas, cuando los peregrinos judíos que viajaban a Jerusalén podían ser objeto de ataques o impedimentos por parte de los samaritanos. El encuentro entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob resalta esta disputa de manera significativa. Cuando la mujer samaritana le pregunta a Jesús sobre el lugar correcto para adorar, está invocando siglos de tensión y conflicto. Jesús, en su respuesta, trasciende la controversia tradicional, afirmando que la verdadera adoración no está ligada a un lugar físico específico, sino que debe ser en espíritu y en verdad. Esta declaración no solo desafía la disputa entre Jerusalén y el monte Gerizim, sino que también abre una nueva perspectiva de adoración centrada en la autenticidad y la relación personal con Dios. Al señalar que la adoración verdadera trasciende los lugares físicos y se enfoca en la sinceridad y la espiritualidad, Jesús propone una visión de fe que une en lugar de dividir. Este enfoque sugiere que la conexión con lo divino no depende de la geografía o de las tradiciones humanas, sino de una búsqueda genuina de verdad y devoción. En un contexto donde las disputas sobre el lugar correcto de adoración podían llevar a conflictos y exclusiones, la enseñanza de Jesús invita a una comprensión más inclusiva y universal de la adoración. El pozo de Jacob, ubicado en Sicar, no era simplemente un lugar donde la gente acudía para obtener agua. Este sitio, mencionado en el Evangelio de Juan durante el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, está imbuido de una rica herencia histórica y simbólica que conecta profundamente con las raíces de ambos judíos y samaritanos. Este pozo, atribuido al patriarca Jacob, es un testimonio tangible de la historia compartida y de los lazos ancestrales que unen a estos dos pueblos, a pesar de sus diferencias y conflictos. Históricamente, el pozo de Jacob se encuentra en una región que tiene una importancia significativa tanto para judíos como para samaritanos. Según la tradición bíblica, esta tierra fue comprada por Jacob, uno de los patriarcas de Israel, y se menciona en el libro de Génesis como el lugar donde Jacob estableció su residencia al regresar de Padán Aram. The Lincoln Spring Sales event is on now, and there's never been a better time to experience the feeling of driving a Lincoln. Pictures, sunlight through the available panoramic vista roof, music, weather, and maps on the 48-inch panoramic display, and a drive so smooth that inspiration rides up front. Stepping out better than you got in. That's the Lincoln feeling. Get behind the wheel of the 2026 Lincoln Nautilus SUV and discover exceptional offers only at your local Lincoln retailer. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream.
Jacob compró esta parcela de tierra a los hijos de Jame, el padre de Siquem, por 100 piezas de plata, y allí edificó un altar y llamó el lugar El Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel. Génesis 33, versículos del 18 al 20. Este acto no solo simboliza la adquisición de una herencia física, sino también la afirmación de la identidad y la fe en el Dios de Israel. Este pozo se convirtió en un símbolo duradero de la conexión entre los patriarcas y la tierra prometida. Para los judíos, era un recordatorio del pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, y del establecimiento de Israel como el pueblo elegido. Los samaritanos, que también veneraban a los patriarcas y consideraban el Pentateuco como su sagrado texto, veían en el pozo de Jacob una herencia espiritual común y una confirmación de su legítima continuidad con la antigua fe israelita. La relevancia del pozo de Jacob trasciende su función como fuente de agua. En la antigüedad, los pozos eran lugares de encuentro social, negociación y establecimiento de comunidades. Eran esenciales para la vida diaria, proporcionando no solo agua para beber, sino también un espacio para la interacción y el intercambio. En el contexto del relato bíblico, el pozo de Jacob representa un punto de convergencia histórica y cultural, donde las narrativas de fe y comunidad se entrelazan. El simbolismo del pozo en la Biblia es multifacético. A menudo, los pozos son escenarios de encuentros significativos que cambian el curso de la historia. Por ejemplo, Rebeca fue encontrada junto a un pozo por el siervo de Abraham y posteriormente se convirtió en la esposa de Isaac. Génesis 24, versículos del 11 al 27. Asimismo, Raquel conoció a Jacob junto a un pozo y su relación marcó un hito en la historia de Israel. Génesis 29, versículos del 1 al 12. Estos encuentros en los pozos no son meramente casuales, son puntos de inflexión donde las vidas de los personajes cambian y se desarrollan nuevas narrativas de promesa y destino. En el caso del pozo de Jacob en Sicar, el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana también se convierte en un evento transformador. A primera vista, la conversación entre ellos parece ser una discusión sobre la necesidad básica de agua. Sin embargo, esta interacción simple y cotidiana se despliega en un diálogo profundo sobre la vida espiritual, la identidad y la verdadera adoración. Jesús utiliza el pozo como un punto de partida para revelar verdades más profundas sobre el agua viva que Él ofrece, un agua que sacia la sed espiritual de manera permanente y ofrece vida eterna. El pozo de Jacob, por lo tanto, se convierte en un símbolo de algo mucho más grande, es un lugar donde se reconcilian las divisiones y se forjan nuevas alianzas. Es en este contexto que Jesús ofrece un mensaje de inclusión y redención, desafiando las barreras sociales y culturales que separaban a judíos y samaritanos. Al elegir este lugar histórico y significativo para su encuentro con la mujer samaritana, Jesús no solo honra la historia compartida de ambos pueblos, sino que también señala hacia un futuro de unidad y comprensión mutua. Para la mujer samaritana, este pozo es un vínculo con su propia identidad y herencia. Su sorpresa al encontrar a un judío, y más aún al ser él quien le pide agua, resalta la importancia del pozo como un espacio neutral y común, donde las antiguas animosidades pueden ser superadas. La conversación que se desarrolla en este escenario desafía las expectativas y tradiciones establecidas y abre un camino hacia una nueva forma de entender la relación con Dios y entre las personas. En la narrativa bíblica, los pozos no son meramente fuentes de agua, sino escenarios cargados de simbolismo donde se desarrollan algunos de los encuentros más significativos.
Estas interacciones no solo marcan momentos cruciales en las vidas de los personajes involucrados, sino que también reflejan temas más amplios de providencia, destino y la intervención divina en la historia humana. A lo largo del Antiguo Testamento, los pozos se convierten en puntos de convergencia, donde las vidas ordinarias se entrelazan con propósitos extraordinarios, destacando la profunda conexión entre lo cotidiano y lo divino. Los pozos eran esenciales para la vida en las sociedades antiguas, especialmente en regiones áridas donde el agua era un recurso vital y escaso. Más allá de su importancia práctica, los pozos eran lugares de encuentro y de interacción social, donde los viajeros se detenían para descansar, las comunidades se reunían y las personas establecían relaciones. En la narrativa bíblica, esta función práctica se entrelaza con un simbolismo más profundo, transformando los pozos en escenarios de encuentros providenciales y de revelación divina. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el encuentro de Jacob con Raquel junto a un pozo en Génesis 29. Jacob, huyendo de su hermano Esaú y buscando refugio con su tío Labán, llega a un pozo en Harán. Allí, ve a Raquel, la hija de Labán, llegando con las ovejas de su padre. El encuentro no solo es significativo porque marca el inicio de la relación entre Jacob y Raquel, sino que también simboliza un momento de transición y de nuevo comienzo en la vida de Jacob. Este encuentro en el pozo se convierte en un punto de inflexión que define su futuro y el futuro del pueblo de Israel. De manera similar, el encuentro de Moisés con Séfora, la hija de Jetro, ocurre junto a un pozo en Éxodo 2. Moisés, después de huir de Egipto tras matar a un egipcio, se encuentra en el desierto de Madián. Allí, se sienta junto a un pozo donde las hijas de Jetro llegan para dar de beber a su rebaño. Moisés defiende a las hijas de Jetro de unos pastores que intentan ahuyentarlas y luego les ayuda a dar de beber a sus animales. Este acto de bondad y protección lleva a Moisés a ser invitado a la casa de Jetro, donde finalmente se casa con Séfora. Este encuentro no solo cambia la vida de Moisés, sino que también es un preludio de su llamado divino para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Los pozos, en estos relatos, no son solo lugares de encuentro romántico o social, sino que son puntos de acceso a nuevas fases de la vida y al cumplimiento de propósitos divinos. Representan momentos en los que los personajes son llevados por caminos inesperados hacia sus destinos predestinados. En el caso de Jacob, el pozo es donde se encuentra con su futura esposa y comienza una nueva vida en un nuevo lugar. Para Moisés, el pozo es donde encuentra refugio y familia después de huir de Egipto y donde se inicia su preparación para su futuro liderazgo. El simbolismo del pozo también se extiende al concepto de la providencia divina. En una cultura donde el agua era sinónimo de vida, los pozos eran lugares donde se manifestaba la provisión de Dios. Cada encuentro junto a un pozo puede verse como una intersección de la necesidad humana y la provisión divina. En un nivel más profundo, estos encuentros sugieren que Dios orquesta momentos clave en la vida de las personas, guiándolas hacia su propósito a través de circunstancias aparentemente ordinarias. La narrativa bíblica utiliza estos encuentros en los pozos para resaltar temas de fidelidad, destino y el papel crucial de los personajes femeninos. Tanto Raquel como Séfora son presentadas en el contexto de los pozos, no solo como futuras esposas, sino como personajes activos en la historia de la salvación de Israel. Sus interacciones con Jacob y Moisés en estos lugares enfatizan el papel de las mujeres en los planes divinos y en el desarrollo de la historia de Israel. Además, estos relatos sugieren una conexión entre los pozos y la revelación de la identidad y la misión.
Para Jacob, el encuentro en el pozo es parte de su viaje para convertirse en Israel, el padre de las 12 tribus. Para Moisés, el pozo marca el inicio de su transformación de fugitivo a líder de su pueblo. Los pozos, por lo tanto, son lugares donde se revelan identidades y se confirman vocaciones, marcando el paso de la vida ordinaria a la realización de un propósito mayor. La conversación entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob, como se relata en el Evangelio de Juan, es un episodio cargado de significados profundos y revelaciones espirituales. En este encuentro, cada palabra y acción de Jesús trasciende las normas sociales y culturales de su tiempo, ofreciendo un mensaje de inclusión, redención y transformación. Blizzard Entertainment presents Midnight, the newest expansion for World of Warcraft. Midnight calls every hero home to Azeroth. All paths lead to this moment. Xal'atath rises, the Void follows, and the Sunwell stands in peril. Raiders, explorers, storytellers, newcomers, and legends alike. This is your world, your story, your moment. Because Azeroth is home, and home is always worth fighting for. Available now at worldofwarcraft.com. Al tomar la iniciativa de hablar con la mujer samaritana, Jesús no solo rompe barreras visibles de género, etnia y reputación, sino que también desafía las expectativas y prejuicios profundamente arraigados, revelando la universalidad de su misión y el poder transformador de su mensaje. La acción de Jesús al iniciar la conversación con la mujer samaritana es en sí misma un acto radical. En la sociedad judía del primer siglo, había estrictas normas de conducta que regulaban las interacciones entre hombres y mujeres. Los hombres, especialmente los rabinos, evitaban hablar en público con mujeres para preservar la apariencia de pureza y evitar cualquier sospecha de impropiedad. Esta norma era aún más estricta cuando se trataba de mujeres desconocidas o de reputación cuestionable. Sin embargo, Jesús desafía esta convención cultural y religiosa al dirigirse directamente a la mujer samaritana, pidiéndole agua. Esta simple solicitud no solo sorprende a la mujer, sino que también establece un tono de vulnerabilidad y necesidad mutua, indicando que Jesús no está atado por las barreras sociales tradicionales. El hecho de que Jesús hable con una mujer samaritana es doblemente significativo. Los samaritanos y los judíos tenían una larga historia de antagonismo y separación debido a sus diferencias religiosas y étnicas. Los samaritanos eran considerados heréticos por los judíos debido a su culto en el monte Gerizim y sus prácticas religiosas mezcladas. Para muchos judíos, interactuar con un samaritano era impensable y contaminante. Sin embargo, Jesús no solo cruza esta barrera étnica, sino que también muestra un profundo respeto y consideración por la mujer, tratándola como una interlocutora válida y digna de recibir su mensaje. Este acto de acercamiento subraya el carácter inclusivo del mensaje de Jesús y su rechazo a las divisiones étnicas y culturales. Además de romper las barreras de género y etnia, Jesús también trasciende las expectativas relacionadas con la reputación personal. La mujer samaritana, como se revela en su conversación, tiene una historia complicada, habiendo tenido varios maridos y viviendo con un hombre que no es su esposo. En una sociedad que valoraba la pureza sexual y el honor familiar, esta historia la colocaba en una posición marginal y vulnerable. Jesús, sin embargo, no la juzga ni la rechaza por su pasado. En lugar de eso, le ofrece la agua viva, un símbolo de la vida eterna y la renovación espiritual, demostrando que su gracia y su oferta de salvación están disponibles para todos, sin importar su historia personal o su estado social.
La conversación en el pozo de Jacob también resalta cómo Jesús utiliza el contexto cotidiano para impartir enseñanzas profundas. La discusión inicial sobre el agua física se convierte rápidamente en una conversación sobre el agua viva, que satisface la sed espiritual y ofrece vida eterna. Jesús utiliza la necesidad inmediata de agua como una metáfora para abordar una necesidad más profunda y universal, la sed espiritual y el anhelo de redención y significado. Este enfoque no solo demuestra la habilidad de Jesús para conectarse con la gente en sus circunstancias diarias, sino que también revela cómo su mensaje trasciende lo temporal y apunta hacia lo eterno. En esta interacción, Jesús revela su identidad de manera progresiva. Comienza como un simple judío que pide agua, pero a medida que la conversación avanza, se revela como el Mesías, el que debe venir. Juan 4, versículos del 25 al 26. Esta revelación es significativa porque, en el contexto cultural de la época, una mujer samaritana no sería vista como una destinataria digna de una revelación tan importante. Sin embargo, Jesús elige revelar su identidad a ella, mostrando que la verdad divina no está limitada por las construcciones humanas de mérito o dignidad. Esta revelación también empodera a la mujer samaritana, transformándola en una testigo activa que lleva la noticia del Mesías a su comunidad. La decisión de Jesús de hablar con la mujer samaritana también subraya su compromiso con la inclusión y la superación de las barreras humanas. En lugar de evitar a los marginados y a los que están al margen de la sociedad, Jesús se acerca a ellos y les ofrece dignidad, respeto y la promesa de una nueva vida. Su conversación con la mujer samaritana se convierte en un modelo de cómo las interacciones genuinas y el reconocimiento de la dignidad de cada persona pueden llevar a la transformación personal y comunitaria. En el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob, uno de los momentos más profundos y reveladores es cuando Jesús introduce el concepto de agua viva. Esta expresión, que en un primer momento podría parecer una referencia al agua corriente o a una fuente natural, trasciende rápidamente el significado literal y se convierte en una metáfora poderosa para la vida espiritual y la salvación que Jesús ofrece. Al hablar de agua viva, Jesús no solo está abordando la necesidad física de agua, sino que está invitando a la mujer samaritana, y por extensión a todos nosotros, a considerar una dimensión más profunda y esencial de la existencia humana. La conversación comienza de manera sencilla, con Jesús pidiendo a la mujer samaritana que le dé de beber. Sin embargo, cuando Jesús menciona el agua viva, la conversación cambia de tono y dirección. La mujer, inicialmente confundida, pregunta cómo puede Jesús ofrecer agua viva si no tiene con qué sacar agua del pozo. Esta confusión refleja una comprensión limitada y literal, enfocada en las necesidades inmediatas y tangibles. Pero Jesús utiliza esta oportunidad para guiar a la mujer hacia una comprensión más profunda de sus propias necesidades espirituales y de la solución divina que Él proporciona. El término agua viva que Jesús utiliza es cargado de significado en el contexto cultural y religioso de la época. En la tradición judía, el agua era un símbolo de vida y purificación. Las aguas vivas, en particular, se referían a las aguas de manantial o a las corrientes frescas que fluían, en contraste con las aguas estancadas de pozos o cisternas. Estas aguas vivas eran vistas como más limpias, frescas y vitalizantes. Jesús, al referirse a sí mismo como la fuente de agua viva, está declarando que Él es la fuente de vida espiritual continua y renovadora, que puede satisfacer la sed más profunda del alma humana. Jesús explica que el agua que Él ofrece no solo saciará la sed temporal,
sino que se convertirá en una fuente inagotable de vida eterna. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 4:14, dice Jesús, enfatizando que su oferta no es una solución temporal a una necesidad física, sino una respuesta permanente a la sed espiritual. Esta promesa de saciedad eterna toca un anhelo profundo en el corazón humano, que a menudo busca en cosas temporales y pasajeras la satisfacción de sus necesidades más profundas. Jesús revela que solo Él puede proporcionar la plenitud y la paz que perduran. El ofrecimiento de agua viva también está íntimamente relacionado con la idea de la salvación y la vida eterna que Jesús trae. En la Biblia, el agua es frecuentemente asociada con el Espíritu Santo y la vida que fluye de la relación con Dios. En Juan 7, 38-39, Jesús dice, «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Aquí, el agua viva es directamente conectada con el Espíritu Santo, que se derramará sobre los creyentes después de la glorificación de Jesús. Así, el agua viva que Jesús ofrece a la mujer samaritana es un símbolo de la vida transformadora y del poder del Espíritu Santo que trae renovación y vida nueva. La oferta de agua viva es también un acto de gracia y de inclusión radical. Jesús ofrece este don a una mujer que, según las normas sociales y religiosas de la época, estaba marginada y considerada indigna de recibir tales bendiciones. La mujer samaritana, con su historia personal problemática y su estatus étnico como samaritana, representa a todos aquellos que se sienten fuera del alcance de la gracia de Dios. Sin embargo, Jesús la busca intencionalmente, cruzando barreras sociales, étnicas y morales para ofrecerle la vida eterna. Este acto de inclusión subraya la amplitud del amor y de la salvación que Jesús ofrece, accesible para todos sin distinción. Además, el diálogo sobre el agua viva desafía a la mujer a considerar sus propias aspiraciones y necesidades más profundas. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities, so do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Al confrontar su realidad y al ofrecerle una nueva perspectiva, Jesús la invita a explorar su verdadera identidad y a recibir la transformación que Él puede brindar. La interacción entre Jesús y la mujer en torno a la metáfora del agua viva se convierte en un catalizador para el cambio personal y la revelación espiritual. La mujer, al reconocer a Jesús como el Mesías, deja su cántaro de agua y corre a su pueblo para compartir la noticia, convirtiéndose en una mensajera de la nueva vida que ha encontrado. En este sentido, el ofrecimiento de agua viva por parte de Jesús tiene un impacto que va más allá de la interacción individual con la mujer samaritana. Este acto de dar y recibir se convierte en un símbolo de la misión universal de Jesús de ofrecer vida eterna a toda la humanidad. La conversación en el pozo de Jacob se eleva a un nivel donde se desentrañan las verdades espirituales más profundas, la sed por la verdadera vida, el don de la salvación, y la naturaleza inclusiva y transformadora del amor divino. En el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob, Jesús demuestra su conocimiento divino al revelar detalles íntimos de la vida de la mujer. Este momento es crucial, ya que cambia radicalmente la percepción de la mujer sobre Jesús, llevándola a verlo primero como un simple judío, luego como un profeta y finalmente como el Mesías.
La conversación comienza cuando Jesús, fatigado por el viaje, le pide a la mujer que le dé de beber. Sorprendida, la mujer cuestiona por qué un judío le pide agua a una samaritana, dado el desprecio que los judíos usualmente mostraban hacia los samaritanos. Jesús responde que si ella conociera el don de Dios y quién es el que le pide agua, ella misma le habría pedido a él y él le habría dado agua viva. La mujer, aún enfocada en el agua física, pregunta cómo Jesús puede obtener agua sin un recipiente y si acaso se cree mayor que el patriarca Jacob, quien les dio el pozo. En este punto, Jesús cambia el rumbo de la conversación y le revela que el agua que él ofrece se convertirá en una fuente de vida eterna, un agua que saciará para siempre la sed espiritual. La mujer, intrigada pero todavía sin comprender completamente, le pide esa agua para no tener que volver a sacar agua del pozo. Es entonces cuando Jesús, demostrando su conocimiento divino, le dice que llame a su esposo. La mujer responde que no tiene esposo, y Jesús le revela que ha tenido 5 maridos y que el hombre con quien vive ahora no es su esposo. Esta revelación impacta profundamente a la mujer, quien se da cuenta de que Jesús conoce detalles íntimos de su vida que ningún extraño podría saber. Reconociendo que Jesús debe ser un profeta, la mujer cambia de tema y le pregunta acerca del lugar apropiado para adorar, una cuestión de disputa entre judíos y samaritanos. Jesús le responde que la verdadera adoración no está ligada a un lugar específico, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta enseñanza abre una nueva comprensión para la mujer sobre la naturaleza de la adoración y la relación con Dios. A medida que la conversación progresa, la mujer expresa su esperanza en la venida del Mesías, quien aclarará todas las cosas. Jesús, en un acto de revelación plena, le dice: «Yo soy el que habla contigo». Este reconocimiento final de Jesús como el Mesías es un momento de transformación para la mujer. Ella deja su cántaro y corre a la ciudad para contarle a todos sobre el hombre que le ha dicho todo lo que ha hecho, preguntando si podría ser el Cristo. Este encuentro muestra la progresión de la percepción de la mujer sobre Jesús, desde verlo como un simple judío, pasando por reconocerlo como un profeta, hasta finalmente aceptar que es el Mesías. La revelación de Jesús sobre los detalles íntimos de su vida no solo demuestra su conocimiento divino, sino que también actúa como un catalizador para su fe y testimonio. La mujer, antes marginada y con una vida marcada por la inestabilidad, se convierte en una ferviente testigo de la gracia y verdad de Jesús, llevando a muchos en su ciudad a creer en él. En el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob, uno de los temas centrales que emergen es el de la adoración verdadera y el papel del Espíritu en ella. La conversación se despliega en varias etapas, cada una revelando aspectos profundos y transformadores de la enseñanza de Jesús sobre la adoración y su identidad como el Mesías. La mujer samaritana plantea una cuestión significativa sobre el lugar adecuado para adorar. Ella menciona que sus antepasados adoraron en el monte Gerizim, mientras que los judíos insisten en que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta cuestión refleja una disputa histórica y cultural profunda entre judíos y samaritanos. Sin embargo, Jesús trasciende esta dicotomía y introduce una perspectiva completamente nueva sobre la adoración auténtica. Él declara que el tiempo viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta declaración desafía la idea de que la adoración está atada a un lugar físico específico y abre la puerta a una comprensión más profunda y universal de la adoración.
Jesús explica que Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Este concepto implica que la adoración verdadera no depende de ritos externos o ubicaciones geográficas, sino de una conexión sincera y profunda con Dios a través del Espíritu Santo. La adoración en espíritu significa que es una actividad interna y espiritual, no simplemente externa y ceremonial. La adoración en verdad implica autenticidad y conformidad con la revelación de Dios en Cristo. Esta enseñanza subraya que la verdadera adoración es una cuestión del corazón y la mente alineada con la verdad de Dios. A medida que la conversación avanza, Jesús se revela a sí mismo como el Mesías. Este acto es particularmente significativo dado el contexto cultural y social. En lugar de revelar su identidad mesiánica a los líderes religiosos judíos, Jesús elige hacerlo ante una mujer samaritana, alguien que, según las normas sociales de la época, sería considerada marginal y no digna de tal revelación. Esta elección desafía las expectativas y prejuicios de su tiempo, subrayando la naturaleza inclusiva y radical del mensaje de Jesús. Al declararse el Mesías, Jesús no solo responde a la expectativa de la mujer, sino que también la invita a participar en la adoración verdadera y a recibir la salvación que Él ofrece. La mujer, al escuchar esta revelación, queda profundamente impactada y cambia su comprensión y perspectiva sobre Jesús. Inicialmente, ella lo vio como un simple judío, luego como un profeta, y finalmente reconoce que está ante el Mesías. Esta progresión en su percepción refleja el poder de la enseñanza de Jesús y su capacidad para revelar verdades profundas de manera que transforman vidas. La mujer, al comprender quién es Jesús, deja su cántaro y corre a la ciudad para compartir su experiencia, indicando su transformación y nuevo propósito. El tema de la adoración y el espíritu, junto con la revelación del Mesías, forman el núcleo de este encuentro. Jesús enseña que la verdadera adoración trasciende lugares y tradiciones, enfocándose en una relación auténtica y espiritual con Dios. Su revelación como el Mesías a la mujer samaritana subraya su misión de redención y la inclusión de todos los pueblos en la nueva forma de adoración que Él introduce. Este encuentro no solo transforma a la mujer samaritana, sino que también establece un nuevo paradigma de adoración y revela el corazón inclusivo del Evangelio. El agua física versus el agua espiritual, ¿qué significa esto? La conversación inicial entre Jesús y la mujer samaritana gira en torno al agua física. Jesús, fatigado por su viaje, pide a la mujer un poco de agua para beber. Este simple acto de pedir agua pronto se convierte en una oportunidad para Jesús de introducir un concepto más profundo, el agua viva. La mujer, confundida y enfocada en el agua del pozo, pregunta cómo Jesús puede ofrecer agua sin un recipiente para sacarla. Jesús responde que quien beba del agua que Él da, nunca más tendrá sed, porque se convertirá en una fuente que brota para vida eterna. Esta declaración subraya la diferencia entre el agua física, que satisface temporalmente, y el agua espiritual, que satisface eternamente. Jesús utiliza esta metáfora del agua viva para dirigir la atención de la mujer más allá de sus necesidades físicas inmediatas hacia sus necesidades espirituales más profundas. La agua viva que ofrece Jesús simboliza la vida eterna y la satisfacción espiritual que solo Él puede dar. Mientras el agua del pozo puede calmar la sed momentáneamente, el agua viva de Jesús proporciona una satisfacción continua y eterna, reflejando la plenitud de la vida que Él ofrece.
Esta distinción no solo resalta la superioridad de los dones espirituales sobre los físicos, sino que también invita a la mujer y a todos nosotros a buscar una relación más profunda con Dios, que trasciende lo material y temporal. La fuente de salvación, ¿qué significa esto? La imagen del agua viva conecta con la rica tradición bíblica de Dios como la fuente de vida y salvación. En las Escrituras, el agua es frecuentemente un símbolo de provisión divina y bendición espiritual. Profecías como las de Isaías 55, versículo 1 invitan a los sedientos a venir a las aguas, ofreciendo la gracia y salvación de Dios sin costo. Del mismo modo, en Jeremías 2, versículo 13, Dios se describe a sí mismo como la fuente de agua viva, lamentando que su pueblo lo haya abandonado por cisternas rotas que no retienen agua. Jesús, al ofrecer agua viva, se presenta como el cumplimiento de estas promesas y profecías. Él es la fuente de salvación que nunca se seca, el manantial inagotable que satisface las necesidades más profundas del alma humana. Esta agua viva no solo sacia la sed espiritual, sino que también representa el Espíritu Santo, que fluye en y a través de los creyentes, proporcionando vida eterna y una comunión continua con Dios. En Juan 7, versículos del 37 al 39, Jesús declara que aquellos que creen en Él tendrán ríos de agua viva corriendo de su interior, refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían más tarde. La oferta de agua viva por parte de Jesús es, por lo tanto, una invitación a una relación transformadora con Él. Es una llamada a abandonar las soluciones temporales y a buscar la verdadera vida y satisfacción en la comunión con Dios. Al aceptar esta oferta, la mujer samaritana no solo satisface su propia sed espiritual, sino que también se convierte en un canal de esta agua viva para otros, llevando a su comunidad a Jesús. En este encuentro, Jesús rompe varias barreras sociales, étnicas y de género. La mujer samaritana se sorprende cuando Jesús, un judío, le pide agua, ya que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Además, en la cultura de la época, los hombres no solían hablar públicamente con mujeres desconocidas. Jesús, al iniciar la conversación y revelar su identidad como el Mesías a una mujer samaritana, muestra que el Evangelio trasciende todas las divisiones sociales. Este acto subraya la inclusión radical que Jesús trae, donde el mensaje de salvación es accesible para todos, sin importar su trasfondo social, étnico o de género. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana prefigura la misión de la Iglesia de llevar el Evangelio a todas las naciones, empezando por los marginados y rechazados. Al elegir revelar su identidad mesiánica primero a una mujer samaritana, Jesús demuestra que su misión es para todos los pueblos. Este evento anticipa la Gran Comisión, donde Jesús instruye a sus discípulos a ir y a ser discípulos de todas las naciones. La inclusión de los samaritanos, considerados herejes por los judíos, en el mensaje del Evangelio muestra la amplitud y universalidad del amor de Dios. La transformación de la mujer samaritana es un testimonio poderoso del impacto del encuentro personal con Cristo. Inicialmente, la mujer es una figura marginada, con una historia personal complicada. Sin embargo, su conversación con Jesús cambia radicalmente su vida. Ella pasa de ser alguien que evita la compañía de los demás al ir al pozo al mediodía, a convertirse en una ferviente evangelista que deja su cántaro y corre a la ciudad para contarle a todos sobre Jesús. Esta transformación subraya el poder de la gracia y la redención en la vida de una persona. La historia de la mujer samaritana también destaca cómo una vida transformada puede tener un impacto profundo en su comunidad.
Su testimonio sincero y apasionado lleva a muchos samaritanos a salir de la ciudad y buscar a Jesús. La mujer dice: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Su testimonio incita curiosidad y fe en los demás, llevándolos a encontrarse con Jesús y creer en Él. Este evento demuestra que la transformación personal puede tener un efecto multiplicador, donde una vida cambiada puede influir y guiar a otros hacia la verdad. El encuentro en el pozo de Jacob entre Jesús y la mujer samaritana es un poderoso relato de revelación, inclusión y transformación. A través de esta interacción, Jesús desafía las normas sociales y religiosas, ofreciendo una visión de la salvación que es universal y accesible para todos. La verdad oculta en este encuentro nos invita a mirar más allá de nuestras diferencias y prejuicios y a buscar una relación auténtica y vivificante con Dios. En última instancia, esta historia nos recuerda que, en Cristo, todos somos invitados a beber del agua viva y a participar en la obra de llevar su mensaje de amor y redención al mundo. Ahora te ofreceré el pasaje bíblico donde se encuentra esta historia. Juan capítulo 4. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber». Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde, pues, tienes esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados». Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». Respondió la mujer: «No tengo marido». Jesús le dice: «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo, en eso has dicho la verdad». This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dice: «Créeme, mujer, que llega la hora en que, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos,
porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran, deben adorar en espíritu y verdad. Le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo. Jesús le dice, yo soy, el que te está hablando. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer. Pero nadie le dijo, ¿qué quieres? O, ¿qué hablas con ella? La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban donde él. Entretanto, los discípulos le insistían diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros, 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario, y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador, yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron donde él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras, y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Pasados los 2 días, partió de allí para Galilea. Pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó, pues, a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió, pues, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él y le rogaba que bajase a curar a su hijo, porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creéis. Le dice el funcionario, Señor, baja antes que se muera mi hijo. Jesús le dice, vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos, y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron, ayer a la hora 7 le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús, tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea.